Hola amigos, bienvenidos de nuevo a este canal. Muchas gracias, eso lo primero, por lo que estamos haciendo entre todos con este canal de archivos, de crónicas del misterio. Hoy vamos a hablar sobre algo luctuoso, tiene que ver con la crónica negra de nuestro país y como siempre los sucesos de este tipo se ven muchas veces envueltos en misterio, misterio sobrenatural quizá. Bueno, sea el asunto del terreno mundanal como si es de lo ultraterreno, lo cierto es que en este caso estuvo muy presente el mal. El caso que vamos a narrar hoy en este episodio fue bautizado por la prensa como el caso del niño embrujado de la Seca. Ocurrió en 1971, era el invierno crudo de esta población vallisoletana de la Seca, un suceso que conmocionó a toda España y que posteriormente luego recogió Iker Jiménez en una investigación exhaustiva en su libro Enigmas sin resolver 2. Algunas de las ilustraciones que vamos a ver aquí en este vídeo provienen de esta obra. Como digo, en esta población ese invierno era difícil y con un frío espantoso, con lo cual los vecinos apenas salían de sus hogares. Sin embargo, había algo que escuchaban desde dentro de su propia vivienda y era el sonido incesante del lloro de un niño de una de las viviendas de esta población de la Seca. Aquel lloro era incesante, continuo, más que llorar parecía un lamento, una petición de auxilio, porque este bebé de 11 meses tenía ya desesperada a su madre, casi Verónica de nombre, el niño se llamaba José, y que además podíamos decir José Amalio, que la mujer se preocupaba enormemente del chico. Aparentemente todo el mundo decía que era muy generosa y que cuidaba mucho de sus niños, cuatro en concreto que tenía. De hecho, con José Amalio acudió al médico de la población, el doctor Molinero de Dios. En tres ocasiones había acudido ya y fue por cuarta vez a ver qué podía eh, ver, porque aquello no se solucionaba. Llevaba ya días con esta dinámica de ese lloro incesante. El doctor no había encontrado ni fiebre ni herida alguna. Tan solo en una ocasión vio una esquirla metálica prendida de una de las nalgas del bebé y bueno, se la extrajo sin ningún problema, sin el mayor problema, ¿no? Pero José, el niño, no acababa, no dejaba de llorar. Por lo tanto, ya el doctor de la población, el médico rural, decidió enviarlo al hospital de Valladolid. Entonces se llamaba la residencia Onésimo Redondo. Allí fue ingresado como una emergencia y todo lo que le realizaron fueron pruebas que el médico de cabecera de la población no podía hacer. Lo primero que llamó la atención y lo que fue verdaderamente que desató la noticia y la preocupación, sobre todo de los médicos, de los doctores, fue lo que hallaron en las radiografías que le hicieron. Algo insólito, algo que ellos mismos dijeron que no se explicaba, que aquello era un milagro. El bebé estaba saeteado por numerosas agujas, 27 agujas, cuatro de ellas alojadas en el cerebro y algunas de más de 10 centímetros, agujas del tipo de esta que estoy mostrando ahora en cámara. Bueno, pues la preocupación era esa. Otras estaban, además de esas cuatro que estaban alojadas en el cerebro, en otros puntos y en otros órganos del cuerpo, del pequeño cuerpo de este niño, y que era increíble que el niño pudiera vivir con 27 agujas como la que he mostrado de ese tamaño más o menos y que como decía interesaban hasta alguna estaba pinzando en la médula espinal, otras en el pulmón,
Con lo cual la prensa enseguida se hizo eco de esta noticia por lo inquietante y por lo difícil que era de explicar cómo podían haber alojado estas agujas sin acabar con la vida del bebé, sin haberle causado, porque el niño estaba sano, aparte de lo de llorar, y como decíamos, ni fiebre, ni ningún tipo de inflamación, tampoco tenía heridas por ningún sitio, con lo cual los médicos y la prensa enseguida y las investigaciones que comenzaron a realizarse se asombraban de cómo había sido una mano inexperta seguramente la que había hecho eso, cuando ni los propios médicos hubieran tenido la misma precisión que tenían esas agujas alojadas en el cuerpo del bebé. Lo inmediato fue sospechar de la madre, ¿no? De Verónica, y tardó, pero al final ella fue la que dijo que había hecho esta acción, que había realizado esta acción de clavarle las 27 agujas en el cuerpo del bebé. Sin embargo, no dio ninguna explicación sobre la motivación ni cómo había realizado este acto de asaetear a su hijo con 27 agujas. Lo inmediato de todas formas era salvar a José, y por lo tanto José Amalio tenía que ser intervenido quirúrgicamente. Los médicos no eran nada optimistas, decían que eran órganos muy importantes los que estaban interesados por estas agujas, algunos pues de fatales consecuencias, no se explicaban cómo podría estar sano, porque el niño, como hemos dicho, no presentaba ninguna alteración de tipo, ni heridas, tampoco tenía fiebre, ni inflamaciones, no se le había detectado nada. Por lo tanto, esas operaciones se realizaron, la prensa se hizo eco de ello, sobre todo el diario Pueblo, que siguió el caso. Y estas 3 operaciones que se le realizaron, 3 intervenciones quirúrgicas, dieron un gran resultado. El niño se recuperó rápidamente, no tuvo ni permanecieron en él secuelas ni de tipo físico ni psíquico, algo también muy sorprendente. Y toda la comunidad médica del hospital dijo que esto era un milagro médico, así lo denominaron. Sin embargo, aparte de todo esto y de la salvación del niño, las preguntas continuaban, tanto en la prensa como en la investigación policial, y también, por supuesto, en el sector médico. Las preguntas de cómo consiguió Verónica, su madre, hacer esta obra que ni siquiera los propios facultativos decían poder seguramente haber realizado ellos, por la delicadeza y lo exhaustiva que parecían, lo estudiada que parecían las localizaciones de esas agujas, que a pesar de interesar a órganos muy importantes, no les habían producido ningún efecto, ningún daño, ¿no? ¿Cómo lo había hecho? Si había sido casualidad o habían sido 27 casualidades, con lo cual parecía todo milagroso. Pero también la pregunta estaba, ¿por qué lo hizo? ¿Cuál fue la motivación para que esta mujer, Verónica, de 32 años, madre, modelo según todos los habitantes de La Seca, que tenía una gran generosidad con sus hijos y que su marido apenas veía a la familia, puesto que estaba desde por la mañana muy temprano hasta finalizar el día trabajando en las labores del campo, y ella era la que se ocupaba de la economía doméstica y de trabajar con esos 4 hijos, que al parecer todo ocurrió cuando nació José Amalio. Ella había llevado todo muy bien dentro del trabajo y la generosidad, como digo, que aportó al hogar, pero con la llegada del 4 hijo ese equilibrio se desbarató, y esta mujer pareció entrar en una grave depresión que quizás le podría haber llevado a esta situación y a esta obra que hizo con mala obra, digamos, con el niño, ¿no? Pero fue juzgada, y la sentencia de 9 de julio de 1973, casi 2 años después de descubrirse el acto que había realizado esta mujer, la madre de José Amalio,
Fue absuelta completamente de las lesiones, graves lesiones que podía haber ocasionado al bebé, y se consideró que es que la madre padecía una enajenación mental que la incapacitaba para saber lo que estaba bien o lo que estaba mal. Y eso, unido al agobio, a la depresión que pudo tener, los jueces determinaron que no era culpable. Fue ingresada, eso sí, en un psiquiátrico y no saldría de él hasta que no estuviera completamente curada. Sin embargo, para otros lo ocurrido en este niño no fue una reacción violenta ante algo que desbarataba o que desbordaba a esta mujer, sino que pudo tener unas connotaciones distintas. Muchos opinaban esto que he dicho, pero algunos, y dentro de los periódicos se comenzó a comentar, que podría tratarse de un acto de brujería. Y es que había varios puntos que resultaban sospechosos, por los que se preguntaban tanto la investigación policial como la labor periodística de los informadores. ¿Por qué esta mujer había continuado, había seguido, no había cesado en su método a pesar, si quería acabar con la vida del niño, a pesar de que no lo estaba consiguiendo y de que aquello era muy lento? Hay otros procedimientos, otros métodos de homicidio más rápidos y seguros que podría haber empleado. También existieron sospechas acerca de la pronta recuperación de esta mujer, que después del juicio fue ingresada en un psiquiátrico y en diciembre de ese mismo año, el juicio fue en julio, ya estaba totalmente curada y se la dio el alta. No se le quitó la custodia de los 3 primeros hijos, sí la de José Amalio, que fue adoptado por una familia. Pero las preguntas seguían en el aire. ¿Qué llevó a esta mujer a actuar de esta manera? Y si la realidad fue la que dijo el juez, de que esta mujer estaba enajenada, que no se encontraba mentalmente equilibrada, ¿cómo pudo tener tal precisión en su obra de insertar 27 agujas, 4 en el cerebro, como hemos dicho, 20 en el cuerpo, afectando a órganos como pulmones y otros órganos que podrían haber dificultado la vida o digamos la salud de este bebé? No había fiebre tampoco, y tampoco ningún fallo orgánico de ningún órgano, como decimos, pero esa posibilidad de utilizar alguna guía, alguna manera de hacer esta obra tan concienzudamente y con tanta precisión, puede parecer, a lo mejor, hablar de brujería, una idea demasiado extravagante, ¿no? Pero es una posibilidad y como hemos dicho, había habido casos precedentes en los que se habían hecho rituales con niños y con agujas, con la inserción de agujas en sus cuerpos, y los periódicos titulares como Pueblo hablaban ya de una maldición también en el pueblo, porque su ayuntamiento se había quedado en escombros porque había ardido. También la torre, muy valiosa, la torre de la iglesia, se había desplomado, y apenas 9 días después los médicos del Onésimo Redondo de Valladolid descubren un bebé también de esa población de la Seca con 27 agujas en su cuerpo. Una afortunada casualidad que los médicos sugirieron al apuntar que esta circunstancia se puede dar una sola entre 1 millón de veces, ¿no? Un milagro que se repitió en 27 ocasiones y con la meticulosidad, la precisión de incluso aprovechar para meter las agujas en el cerebro del niño, aprovechar el tejido blando de las fontanelas, esas partes del cráneo infantil que conjuntan los huesos. Locura, brujería, milagro, casualidad, en todo caso, un misterio.
Y así nos despedimos en nuestro episodio de hoy, este vídeo dedicado al niño embrujado de la seca, como se le bautizó, atravesado por 27 agujas como esta y que nada mermaron su salud. El misterio permanece y nosotros os emplazamos para el próximo vídeo de este canal. Gracias por vuestra colaboración, por vuestro interés, por vuestros comentarios y os espero con un gran abrazo en el próximo vídeo.